La verdad que lo que terminó fue recién la primera etapa, que fue el levantamiento de información y entrevista a todas las autoridades y al sector privado. Toda esa información se lleva a cada uno de los países, se recopila por parte de los evaluadores, con la coordinación de la Secretaría Ejecutiva a mi cargo, y luego se prepara el primer borrador del informe. Y ese primer borrador del informe es enviado al país para que el país presente sus comentarios y tenemos una reunión nuevamente con el país, pero esta vez en la sede de la Secretaría Ejecutiva a fines de enero. A fines de enero ya vamos a tener una versión más terminada del informe, pero recién en mayo se va a distribuir a todo, en mayo del año que viene, se distribuye a toda la red global y se termina aprobando entre junio y julio del año que viene. Todo eso es el proceso que tenemos de acá hasta junio, julio del año que viene para tener el informe aprobado, acordado por todos los países, etc. Recuerden que este informe es un informe que es girado a la red global, es decir, tienen 205 países la posibilidad de comentar el informe, hacerle preguntas, hacer comentarios, etcétera, y una vez aprobado es un informe, como lo habíamos marcado, la carta de presentación de Paraguay a nivel internacional, un informe traducido al inglés, al francés, subido a la página del Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, como la evaluación o los esfuerzos que está haciendo Paraguay en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Con lo cual es un proceso largo que se lleva a cabo cada 8 años, pero que trata de tener el mejor informe o el informe que presente más claro los avances que ha hecho el país. Entiendo. Una consulta, don Esteban. Entiendo yo, en realidad pregunto, ¿Sí? una vez que ustedes llevaron un montón de información de acá, de hablar con todos los actores involucrados en el proceso, testigos, todo. Pregunto, ¿ustedes le dan otra vez al país un derecho al descargo o ya no? Digamos, todo lo que ustedes llevaron ya lo van a plasmar en un informe nada más. No, lo plasmamos en el informe, pero el país, entre idas y vueltas, hay 3 veces en las cuales el país puede comentarnos lo que entienda que es un error o que falta algo en el informe, etcétera. Obviamente estará en vista, a ver, si el país me niega algo que pasó durante una reunión, obviamente seguiremos tomándolo en la reunión, pero si es algo aclaratorio, algo exploratorio, algo que da mayor sustento, etcétera, obviamente toda esa información se puede revisar. La otra consulta, el informe, tiene como áreas, tiene como capítulos, digo, movimiento financiero, movimiento jurídico, tiene áreas el informe, o me imagino que de alguna manera tiene que ser estructurado, ¿verdad? Exactamente. Si se puede marcar, digamos, en términos concretos, y no para aburrir a todos los que están escuchando o viendo, tiene 11 áreas, en las cuales esas 11 áreas se le pone una calificación al país en cuanto a esas 11 áreas. Esas 11 áreas es toda la parte que puede ser la coordinación interna, lo que es cooperación internacional, lo que es supervisión del sector financiero, lo que es supervisión del sector no financiero, lucha contra el lavado de la parte represiva penal, lucha contra el financiamiento del terrorismo de la represiva penal, congelamiento, medidas de beneficiario final, es decir, transparencia de sociedades, y hay uno de esos 11 que es muy interesante, que es cumplimiento del sector privado de sus obligaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo. Pero son 11 puntos en los cuales se tiene una calificación en cuanto al grado de cuán bien está haciendo el país ese aspecto de la lucha antilavado y contra el financiamiento del terrorismo. Si es que se puede saber, y entendiendo que no estoy preguntando nada de contenido, ¿acceso a qué cantidad de actores han tenido en esta evaluación virtual y presencial? ¿Con cuánta gente o con cuántos sectores han logrado hablar, don Esteban? Con la verdad que se habló con todos los sectores. Tuvimos una muy buena predisposición no solo de las autoridades, sino también del sector privado y hasta miembros del legislativo que no eran del oficialismo. Con lo cual, la verdad, es una agenda intensísima de 2 semanas a 6 reuniones, hasta 6 reuniones por día, así que puedes sacar una cuenta o algunas también de seguimiento.
pero fue la agenda acá no la tengo a mano, pero fue un número bastante grande de sujetos. Y la verdad que ninguno se negó a ser entrevistado o ninguno fue reticente. Es más, es algo que nos sucedió, era que todos estaban bastante ávidos de participar y de ser entrevistados y de brindar su experiencia, sus comentarios y sus ideas en cuanto al cumplimiento del sistema paraguayo antilavado. ¿Cómo hace Gafilat para garantizar que las voces describan el abanico y que por ahí no esté alguna información seccionada? Esto ustedes ya diagraman antes de llegar al país de destino, don Esteban. Sí, a ver, hay una metodología general que marca en los términos generales con quién hay que juntarse. También el tema de tener una voz seccionada no es algo exclusivo. Ahora estamos hablando de Paraguay, pero puede ser con cualquier país. La verdad que toda la metodología también se basa en hechos. Yo puedo preguntarle cómo está la lucha antilavado y me dice está perfecta, pero cuando vamos a ver los números, cuando vamos a ver las sentencias, cuando vamos a ver la supervisión, qué es lo que, digamos, la evaluación es una evaluación bastante exhaustiva, en los cuales no se queda con los números, no se queda con las ideas o percepciones que pueden tener las autoridades, sino que se pone a medir específicamente los resultados. Es bastante complicado plantearle a los evaluadores una situación idílica de estar haciendo relativamente las cosas bien, cuando no existen los hechos, los números que soporten esa visión. Con lo cual, si me dicen, estamos haciendo todo perfecto en materia de lucha antilavado en la parte del sistema penal, ok, quiero ver las resoluciones intermedias, quiero ver los juzgamientos, quiero ver las sentencias, quiero ver los resultados de que me marquen que relativamente el país le está haciendo frente al riesgo que existe lavado de dinero desde el sector judicial, por ejemplo. Y eso se hace a todos los niveles, a nivel de supervisión, a nivel de cooperación internacional, etcétera. Digamos, en palabras folclóricas, difícil que traguen sapo por liebre. Exactamente. Cuando sacan la guitarra y empiezan a pasear, es complicado, digamos, sinceramente, sostener eso con hechos y con datos. Es por eso también es que se lleva tanto tiempo. Cuando hacemos una evaluación y pedimos la sentencia, leemos toda la sentencia, digamos, leemos todas las sanciones que hay en materia de supervisión, etcétera. Queremos tener una idea clara de hasta dónde está teniendo resultados el país o no. Sin entrar tampoco en el contenido, ni mucho menos, ¿hubo algunas visiones que con el trabajo virtual o presencial cambiaron, o básicamente la información que ustedes ya tenían se quedó más asentada y más construida, más sustentada inclusive con el trabajo de campo, don Esteban? A ver, primero voy a marcar que la evaluación de Paraguay, que se realizó en forma híbrida, que fue con una gran parte de los evaluadores in situ y otros 3 que participaron remotamente, fue la primera que se hizo así en todo el continente, por un tema de COVID, de pandemia, y por una metodología aprobada a nivel internacional, fue que se desarrolló ahí. La verdad que la idea que tenían los evaluadores y la información, etcétera, previa, era la que había aportado el gobierno de Paraguay, pero también partía de la propia evaluación nacional de riesgo que hizo el país. Con lo cual daba un aspecto general, pero definitivamente hubo muchísimo que se bajó a tierra y se trabajó muchísimo más y se entendió muchísimo más la situación estando en el país, reuniéndose directamente no solo con las autoridades que lo marcamos, sino con otra parte del sector del Poder Legislativo, etcétera, y también del sector privado, como para tener un panorama bien completo. La verdad que la idea y lo que hablamos con los evaluadores es que si bien los propios evaluadores vienen de distintos países, no tienen que tener un preconcepto acerca de la situación en la cual del país que van a evaluar. Tienen que tomar toda la información y ser lo más imparcial posible y lo más abiertos mentalmente a entender que quizás un país hace una cosa distinta, pero puede tener igualmente resultados positivos. Totalmente. Entonces, don Esteban, palabras más, palabras menos. Ustedes van a preparar un primer, no sé si se le puede llamar borrador, un primer informe para enero.
Sí, para enero va a estar bien cerrado, ya va a ser un segundo borrador y en enero nos vamos a volver a juntar cara a cara con las autoridades, con un grupo reducido de las autoridades para discutir cuáles son los aspectos salientes que están en disconformidad con ese informe, básicamente, para 3 meses después ya tener una versión cerrada del informe que es distribuida a todo el mundo para que lo comente, para comentarios, para preguntas de mayor necesidad de describir una situación o de sustentar alguna calificación, etcétera. En ese momento ya deja de ser una relación Gafilat evaluando y país evaluado a abrirse a todo el mundo y todo el mundo puede hacer comentarios. Y cuando me refiero a todo el mundo me refiero a sector público de los distintos países de la red global. Entonces, en enero va a estar un primer borrador, un primer informe, sí. Lo van a discutir ya en la sede de Gafilat con autoridades paraguayas. Luego de ahí sí. Va a salir un segundo informe para mayo, será distribuido al resto de los socios y países de Gafilat, sí. Donde cada país podrá hacer su intervención, pregunta, acotación, comentario. ¿Y el informe sí. Final sale cuándo? El informe final, hacemos una reunión en el mes de junio o julio, dependiendo todavía, esto es el año que viene, en la cual se presenta el informe ahí, se discuten todos los comentarios, se responden todas las preguntas, etcétera, y ahí se termina aprobando el informe sí o sí, junio o julio del año que viene. Entiendo. Don Esteban, muy agradecido. Yo me comprometí a hacer preguntas. Claro, obvio, me muero de ganas de preguntar si se sorprendieron, si se pongan la boca abierta o se fueron, era lo esperado, pero me comprometí a hacer preguntas sobre la forma y no sobre el fondo. Y agradezco. El tema es que yo no las podría responder por un tema de reserva, de confidencialidad. Por eso. No es mala actitud por nuestra parte, sino porque todo el proceso ya desde la visita se da dentro de cierta confidencialidad y no podemos hablar del fondo de los asuntos.